Les enviamos un cordial saludo y sean bienvenidos a Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología. Cada transmisión se ha centrado en una de estas ciencias y en esta ocasión abordaremos un tema analizado desde la historia. El evento que les presentaremos tuvo lugar en la ciudad de Guatemala el 28 de enero de 1934, momento en que se llevó a cabo la coronación de la Virgen del Rosario. Para lograrlo, en octubre de 1931 fue emitido el decreto firmado por el Papa Pío XI, en el que se establecía la concesión de la corona de oro a la imagen de Nuestra Señora del Rosario, que actualmente se venera en el Templo de Santo Domingo en la ciudad de Guatemala. En 1998, Genaro Gotón, coordinador de la Cinemateca Universitaria Enrique Torres entonces, fue a México a copiar unas películas guatemaltecas de las que se encuentran depositadas en la Cinemateca. En esa ocasión, una de esas películas era sobre la coronación de la Virgen del Rosario en 1934, compuesta de 3 rollos de nitratos. La idea era copiarlas en películas de seguridad para preservarlas y también poder digitalizarlas. Así podemos tener nosotros esa película para nuestra disposición, para nuestro disfrute y también para el estudio. La película narra los 2 últimos días de la coronación, de las festividades que duraron aproximadamente una semana. Desde el miércoles se comenzaron a recibir las confesiones de las mujeres, jueves igual, viernes y sábado fue específicamente para los hombres, y el sábado por la tarde el cortejo salió del Templo de Santo Domingo hacia Catedral. El domingo por la mañana fue la coronación en el atrio con aproximadamente 25,000 personas. Regresó al templo la imagen y a las 3 de la tarde el cortejo recorrió la 6ª calle, la 6ª avenida y luego la 18 calle, 9ª avenida para regresar por la 11 calle hacia el templo. Así vamos a ver una película en donde aparece el centro histórico de la ciudad de Guatemala con la arquitectura efímera que se construyó para esa época, los arcos conmemorativos de los distintos gremios. Y esa es la película que a continuación vamos a ver.
En este programa nos acompañan dos historiadores del arte que analizarán la película que veremos a continuación, de este magno evento que tuvo una minuciosa preparación y contó con la participación del fervor de los religiosos y de la población de aquella época. Es un honor contar con la participación de dos reconocidos especialistas en historia del arte guatemalteco. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Fernando Urquizú, quien es historiador por la Universidad de San Carlos de Guatemala y doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha abordado distintas investigaciones desde líneas como la iconología e iconografía del arte en el antiguo Reino de Guatemala e historia del arte desde las perspectivas de los imaginarios colectivos. Actualmente labora en el Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas y ha publicado una serie de libros, como la reproducción de las imágenes de la Virgen del Rosario. Nuestro otro invitado especial es el historiador Walter Gutiérrez, quien además posee estudios en maestría de Historia del Arte por esta casa de estudios. Es coordinador y catedrático en la licenciatura en Historia y ha sido conferencista invitado en diversas localidades, como la Universidad Católica San Pablo de la Paz en Bolivia. Actualmente es el investigador de la Parroquia de la Merced en la ciudad de Guatemala y ha publicado recientemente su último libro titulado Las joyas del Nazareno. Desde que asumió Jorge Ubico la presidencia de la República el 14 de febrero de 1931, hasta 1934, cuando se filmó la película que acabamos de ver, se realizaron 3 grandes eventos religiosos en la capital de la República. La primera fue al celebrarse el primer aniversario de la asunción al poder de Jorge Ubico, el 14 de febrero de 1932, con una misa de connotaciones anticomunistas muy remarcadas. La siguiente fue ese mismo año, en noviembre, con la inauguración del nuevo Templo del Calvario. Y la tercera es la película de la coronación de la Virgen del Rosario en 1934, 27 y 28 de enero de ese año. Para platicarnos de ello tenemos a los especialistas, el doctor Fernando Urquizú y el maestro Walter Gutiérrez. Bienvenidos. Muchas gracias por estar en esos canales de TV USAC y pues es muy interesante que tengamos a bien pues, el comentario acerca de esta película tan interesante y que bien merece ser conocida por todos los guatemaltecos y estudiada por todos los especialistas, ya que pues, tiene muchas connotaciones que poco a poco vamos a ir analizando. Hablemos un poquito del contexto en que se desarrolló toda esta ceremonia, todo este ritual en torno a la coronación de la Virgen. Claro, pues yo creo que es muy importante comenzar justamente analizando qué es lo que está pasando en Guatemala en este momento, porque tendríamos que refrescar un poquito con el hecho de que los segundos liberales tienen medidas anticlericales muy fuertes, por causas económicas especialmente y obviamente también por políticas. A ver, permítame un momento, Walter. Cuando habla de segundos liberales, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, nos estamos refiriendo al gobierno encabezado por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, que toma el poder en Guatemala el 30 de junio de 1871. Para diferenciarlo de los primeros liberales. Del tiempo de Mariano Gálvez y de Francisco Morazán, ¿verdad? Entonces, es muy interesante analizar, por ejemplo, todas las medidas que van, diríamos, a contrarrestar el poder económico y político de la Iglesia Católica, que abarcan desde la expulsión de las órdenes religiosas hasta la prohibición, por ejemplo, de sacar procesiones a la calle. Y cómo cambia esto hacia el final del siglo XIX, con José María Reina Barrios, se vuelve a suavizar con Manuel Estrada Cabrera, gracias a la influencia de su mamá y a la relación que hay con los dominicos, y que se va a consolidar muy especialmente a partir de la administración de Jorge Caruana, que era delegado apostólico para Centroamérica, México y las Antillas, y que va a consolidar Duro y Suré entre 1928, que asume el arzobispado de Guatemala, y 1938, que es el año en que él muere. Entonces, pues todo esto tiene una connotación muy interesante que coincide justamente con lo que usted ha mencionado al principio, cómo hay ya una cobertura del Estado de Guatemala para funciones eclesiásticas, algo que prácticamente era impensable en finales del siglo XIX, claro, y que ha cambiado notablemente y que va, por ejemplo, a consolidarse cuando en 1936 el gobierno de Jorge Ubico restablece relaciones diplomáticas con el Vaticano,
¿verdad? Ese sería como la gran corona a nivel político local de Duro y Suré y de la Iglesia Católica en sí misma, ¿verdad? Y luego, pues obviamente todos estos actos religiosos que se van a dar durante esta temporalidad, que van marcando la pauta para entender cómo la Iglesia se ha reconfigurado y cómo está nuevamente incidiendo dentro de la conformación social y política del país. Esa confrontación, además de ser económica, pues obviamente lo fue por las grandes expropiaciones a los bienes tanto rurales como urbanos de la Iglesia, era también una confrontación ideológica, ¿no? Es decir, una confrontación entre lo metafísico que decían los positivistas y lo científico que se pensaba que debía ser la sociedad, ¿no, Fernando? Pienso que esto tiene un tanto más que ver con una política de recuperación del movimiento ideológico de los países capitalistas más desarrollados. Y tenemos que pensar que el gran ganador de los conflictos armados internacionales, para ese momento las guerras mundiales, va a ser Estados Unidos de América. Pero mientras allá tiene una confrontación, aquí hay otra conflagración, podríamos decir, especialmente en los años 20, cuando el presidente Calles de México se alía con el presidente de Guatemala y el presidente de El Salvador para crear un frente común para renegociar, por ejemplo, precios de productos de materias primas y podríamos decir de materias primas no renovables. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con este tipo de inestabilidad que, como bien dice Walter, se va a manifestar o va a aflorar dentro del imaginario del pueblo. Pero aquí en Guatemala hay un caso muy especial y que es una renegociación de la Iglesia y del Estado, que es curioso, pero José María Reina Barrios, quien escoltó a Ricardo Casanova y Estrada al puerto de San José para expulsarlo de Guatemala, es quien curiosamente lo invita a regresar al país con motivo de otras conmemoraciones que va a ser los 25, las bodas de plata de la Reforma Liberal, que hoy le llamaban la Revolución Liberal, y al mismo tiempo coincidía con las bodas de diamante de la Independencia. Entonces ahí hay quien expulsa a los curas, nuevamente le da la bienvenida y nuevamente se crean nuevas estrategias para crear esa fusión de iglesia y Estado que se fortalecen durante, como bien lo apunta el maestro Gutiérrez, bien se da en el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Luego viene una distensión producto nuevamente de ese avance de esta segunda generación de liberales, pero es muy interesante que es en esta generación un heredero directo de Justo Rufino Barrios, que ahí es donde se justifica el ascenso de Huico al poder, porque resulta que él es el ahijado de bautizo de Justo Rufino Barrios. Entonces ahí vemos una continuidad, ya no a esta línea que pretende renegociar con Estados Unidos, no, sino vamos a una línea más antigua, a una línea de reforma, a una línea que va a incorporar, podríamos decir, esta línea de respeto, esta línea de orden social, y ahí pues que se toman los valores liberales, ¿no? El orden, la probidad, este tipo de elementos que van a ser como una nueva formación de los 10 mandamientos de la Iglesia reformados a favor de los liberales presentes en la iconografía, por ejemplo, del Palacio Nacional, y que va a respaldar la Iglesia del todo. Ahora hay una toma otra vez, por decirlo así, de la Iglesia de las calles, ¿no? Antes el credo y todos los rituales se hacían por órdenes del gobierno dentro de los templos. Pero entonces ahora hay una apertura nuevamente, ¿no? Y otra vez se vuelven a tomar las calles y a tener escenarios magníficos como el atrio de la catedral con todo el parque central enfrente, ¿no? Sí, es que acá creo que hay que entender un poco la confluencia de intereses que se da entre el sector liberal, que ya va siendo también copado por militares, y las nuevas posturas de la Iglesia Católica frente al avance del comunismo europeo. Eso es prácticamente
una vista estratégica de ambos sectores, ¿verdad? El sector político que está viendo la oportunidad de frenar ese avance y el sector religioso que está viendo también cómo puede recuperar espacio político, pero al mismo tiempo frenar también esa ideología que ve como negativa en el mundo. Y yo creo que acá habría que entender, por ejemplo, la posición de estas dictaduras liberales anteriores a Ubico, ¿verdad? Por ejemplo, la de José María Orellana, luego Lázaro Chacón, que van a tener conflictos directos con, por ejemplo, el jesuita que ocupa el arzobispado de Guatemala y lo expulsan, que es el último expulsado, Muñoz y Capurón. Después hay un gobierno, digamos, provisorio del arzobispado de Rafael Álvarez. Después está Jorge Caruana, que es muy interesante porque lo que dijo Fernando, Jorge Caruana fue expulsado de México cuando fue este conflicto de los cristeros. Y viene a administrar Guatemala, estabiliza la relación y le deja el turno al francés, que el francés es muy interesante porque él nace justamente cuando comienza la Tercera República Francesa, que es decir, es un periodo que estabiliza la política en Francia, donde se ve que el enemigo ya no es la monarquía ni la burguesía, sino que puede ser el comunismo y el trabajo de los obreros, y eso lo tiene muy presente Duroy-Suré. Y claro, ahí viene la pregunta, ¿por qué un arzobispo francés en Guatemala, no? Es también muy interesante porque Duroy-Suré, fíjese que las descripciones de la época dicen que era el prelado dulce, el sacerdote amable, el bonachón, ¿verdad? Es más, voy a hacer la comparación, pero parece un poquito como San Nicolás, ¿verdad? Como Santa Claus, la imagen de Monseñor Duroy-Suré. Y eso le creaba un ambiente favorable a los lugares donde iba. Además, Duroy-Suré era paulino. Y entonces su relación es mucho sobre los trabajos de caridad, que vamos en ese sentido a exaltar su trabajo. Es una obra que va directamente a trabajar con hospitales, en enfermerías, en dispensarios comunales y en dispensarios parroquiales. Pero políticamente, ese contacto que Duroy-Suré tiene con Europa, que es también lo que acaba de mencionar el doctor Urquizu, le permite a él tener una amplitud más grande de la visión política y del espectro que hay internacionalmente hablando. A una Guatemala que había sido prácticamente una ostra durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, ahora tenemos una Guatemala que se está abriendo más, que Ubico también la va a volver a encerrar, pero en ese sentido Duroy-Suré balancea ese sentido. De hecho, esta coronación de la Virgen del Rosario, que es nuestro tema central, tiene que ver también un poco con todas estas cuestiones, ¿verdad? Porque cuando el licenciado Suarlin presentaba el programa, decía, el decreto fue firmado en octubre de 1931 y había apenas sido presentado en febrero del 31, es decir, de Guatemala llegó a Roma y los contactos de Duroy-Suré son maravillosos en ese sentido. Y otra cosa interesante, por ejemplo, para comprobar esa unión o esa confluencia de intereses con Europa, en tiempos de Duroy-Suré se compra el órgano Welten de la catedral. Y la catedral no tiene dinero para pagar ese órgano. Y entonces lo que hace es comprometer a los cafetaleros alemanes, muy interesante porque de ellos sale 1/3 del costo del órgano. Y se lo dan para que permuten en Alemania los quintales de café y entonces los alemanes despachen el órgano de la catedral. Es decir, hay una serie de conexiones muy interesantes. Por ejemplo, las devociones que el doctor Fernando mencionaba se confirman justamente, por ejemplo, con una medalla milagrosa en la catedral. Se confirman, por ejemplo, con los talleres de bordado de la Casa Central que reproducen escuelas francesas de bordado. Es decir, hay intercambios de todo tipo entre la iglesia, pero no hay que perder de vista el intercambio político. Hay algo interesante aquí porque también coincide en la política anticomunista del gobierno de Jorge Ubico con una política anticomunista de la Iglesia, ¿no? Y esto creo que es algo importante de remarcar. Y yo lo digo, esta primera misa de 1932, que tuvo un carácter claramente cívico, se cantó el himno nacional, se hizo una alocución cívica por un ciudadano común y corriente, de tal manera que ya se estaba combinando lo civil con lo religioso, ¿no? Claro. Y en esto que estamos tratando de desglosar, es muy interesante otra, que quizás hay una marcha que la podamos oír de fondo,
pero es la marcha del número 5. ¿Cómo no? Entonces nosotros ahí en eso podemos aflorar, no como esa dulzura, como dice el maestro Walter Gutiérrez, y tan finamente, no porque mis abuelos, mis padres todavía conocieron a Monseñor Duroy Suré y lo hacían una persona extremadamente dulce, ¿no? Y conocieron a otra persona muy importante dentro de este espectro, que va a ser doña Marta de Ubico, Marta la Infiesta. La Infiesta Dorión, ¿no? Que ella va a ser uno de los principales personajes protagónicos, como una, digamos, una dama muy elegante, pero a la vez muy católica. Y digamos, esposa de un militar que poca relación pueda tener con esto, pero en el hogar no se va a perder esa dulzura, ese sentido como de pertenencia y de seguir esos valores tradicionales de la cultura. Ojo, pero estos valores de la cultura van a expresarse en otras personas que llegan al país, como por ejemplo puede ser la Madre Charrán, ¿no? Una de las monjas hijas de la caridad, Sor Cecilia Charrín, quien llega al país, pero en una vía educativa. Y entonces eso es muy importante, ¿no? Va a estar la Virgen, pero la Virgen hay una especie de transformación de esos valores de las damas que rezan el rosario, las damas que van a seguir esto, pero que a la vez son maestras y van a ser protagónicas. Por ejemplo, se dan cursos de corte y confección para las mujeres, se comienzan a incorporar al proceso deportivo, ¿no? Aparece aquella otra de las grandes damas, lideresas de todas estas procesiones, y esto va a ser esta otra señora, Julia Quiñones, ¿no? Que a la vez va a vestir de una forma especial para las damas y va a ser llamada la Maciste, La ¿no? Maciste, un apodo. Sí, claro, digamos, porque no es por falta de feminidad, sino por que era un héroe. Maciste era un héroe de las películas norteamericanas de corte romano, muy de moda en ese momento, y que va a influir también en las procesiones. Entonces, todo esto va a confluir en un nuevo imaginario, y ese imaginario es muy importante comprenderlo para esta procesión y ver, fíjense bien, cómo estas fuerzas van a converger. Por ejemplo, la empresa eléctrica, la compañía de ferrocarriles. La procesión va a ser organizada de tal modo que va a pasar por los principales sitios en donde se van a hacer arcos triunfales. Pero ojo, estos arcos triunfales son con patrocinio de empresas extranjeras que tienen su dominio en el escenario de la ciudad. Y la ciudad ya para este momento va a ser esa tacita de plata. Esa tacita de plata soñada o imaginada en un primer momento por el doctor Mariano Gálvez, concretizada por Rafael Carrera, llevada a cierta práctica, por ejemplo, con Manuel Estrada Cabrera, que por el terremoto se destruyó, pero a la vez es llevada a su máximo con Ubico, ¿no? Sí, y también otra cuestión que no debemos dejar en el tintero es la presencia de los vuelos diarios de Pan American Airways como destino turístico, que también van a converger en un aspecto folclórico, en un aspecto hermoso, en el cual pues va a haber un imaginario en el cual pues todos los grupos sociales pues van a decir, bueno, estemos contentos con lo que estemos, pues es el anticomunismo, pero traído a una nueva dimensión. No sé, ¿qué dice usted de esto, doctor Varías? Cerremos esta contextualización de los acontecimientos que vimos en la película con esa relación que mencionaste de Jorge Ubico y doña Marta la Infiesta Dorión de Ubico, porque ella era la que la representaban ante los actos religiosos. Ubico siempre mantuvo un rechazo así, incluso cuando se iba se dice que dijo cuidado con los curas y los comunistas, ¿no? Entonces, ¿cómo era esa relación? Bueno, yo creo que Ubico está siguiendo el modelo muy interesante que había planteado Manuel Estrada Cabrera en esa relación. Con Manuel Estrada Cabrera era su mamá, doña Joaquina, ¿verdad? Y con el general Ubico era su esposa. Todavía pesa o está gravitando en el sector liberal guatemalteco ese rechazo a lo que
puede significar lo eclesiástico. Y entonces ellos se cuidan especialmente en cuestiones políticas de acercarse demasiado a la iglesia. Entonces me parece que esa podría ser la interpretación. Es una estrategia para que, ofreciendo el apoyo, no darlo tangible en cuanto a su presencia, sino acercándose de una forma particular. Incluso el mismo Lázaro Chacón, que tanto problema tuvo con la administración eclesiástica, cuando ya Duro Isure era arzobispo, en una ocasión lo detuvo la policía, le puso una infracción de tránsito, y cuando Lázaro Chacón se enteró, manda a encarcelar a los policías, le manda a pedir disculpas al arzobispo. Es decir, no personalmente, pero sí hay acercamientos. Claro. Y lo que pasa es que es una época que, por cierto, se nos va, como estamos hablando de 1934, se nos está acercando ahorita ya el centenario de todos esos acontecimientos, y en estas fiestas normalmente participan delegados presidenciales. Por ejemplo, el centenario de la Medalla Milagrosa en el 30, el cuarto centenario de la Virgen de Guadalupe en el 31, la coronación pontificia, y posteriormente el cuarto centenario de la Iglesia en 1934. Claro. Bueno, nos hemos acercado en esta primera parte de la entrevista hacia la época. En la segunda parte vamos a acercarnos más un poco hacia la propia celebración de esa fecha tan magna para el catolicismo guatemalteco. Ya volvemos. Nuestros invitados son especialistas en historia del arte, pero ellos tienen la particularidad que se han dedicado al estudio de las imágenes religiosas con una particular devoción. Y tenemos que hablar también de los cultos del catolicismo en nuestro país. Así es que en esa dimensión de su especialidad, ¿cómo ven ustedes este hecho histórico de la coronación de la Virgen del Rosario? Bueno, hay que resaltar en ese sentido el papel de la Orden de los Dominicos, por un lado, y por el otro, la calidad y la historia del objeto en sí mismo, es decir, de la Virgen del Rosario. Estamos ante una escultura prácticamente de la primera generación de las realizadas en Guatemala. Estamos hablando que procede aproximadamente de 1580, de una escultura que no es común dentro del medio guatemalteco, porque es una escultura fundida en plata, es decir, no es de madera. Eso ya le confiere características interesantes. De hecho, a mí me parece sumamente importante resaltar que dentro de las obras de arte latinoamericanas de finales del siglo XVI es muy difícil encontrar imágenes de tamaño natural, y también es muy difícil encontrar imágenes fundidas en plata. Ya eso le confiere una relación interesante con la comunidad que la ha venerado desde el primer momento. Hay que comprender también la variable dominica de presentar vírgenes del Rosario con niño despierto, con niño dormido, pero que ya en el taller de Quirio Cataño, hacia 1594, sabemos por los archivos del taller que ya se hacían estas dos variantes de vírgenes, es decir, los modelos tanto de la Virgen del Rosario, por ejemplo, que se conserva en Cobán con el niño despierto, como la de la ciudad de Guatemala con el niño dormido. De ahí podríamos escarbar una serie de acontecimientos interesantes, como por ejemplo la salida de la Virgen en 1651 en Santiago de Guatemala, la bajada de la Virgen en 1717, que también es muy interesante, que la reseña primero Fray Antonio Molina y después la reseña Fray Francisco Jiménez. Es decir, hay una serie de acontecimientos muy importantes. ¿En qué consiste esa bajada? La Virgen del Rosario permanecía en la Capilla del Rosario que conocemos gracias a los trabajos también que nuestra compañera difunta Solita Rodríguez lideró en lo que hoy es Casa Santo Domingo, y la bajada era justamente llevar a la Virgen en procesión del convento de los dominicos hasta la Plaza de Armas en rogativas. Fueron 2 rogativas por sismos, eso es muy interesante. Entonces la Virgen fue nombrada patrona contra los terremotos, algo que en 1717 hicieron con Jesús de la Merced, es decir, que podríamos decir que tienen el mismo rango. Ahora, ¿por qué ella va a ser la primera imagen en recibir una dignidad muy interesante? Porque coronar pontificalmente una escultura no es algo común, ¿verdad? Entonces, por lo menos para los guatemaltecos, iba a ser la Virgen de los Dominicos,
la que se acerca a esa primera fase. No va a ser la Asunción de la Virgen, que es la patrona del Cabildo Metropolitano, o no va a ser la Inmaculada Concepción, que es la otra gran protagonista de la historia, digamos, de la evangelización y del sostenimiento de la cultura católica en Guatemala. Pero yo creo que Fernando nos podría ilustrar también un poco acerca de la importancia de la escultura de la Virgen del Rosario. Fernando, por favor. Yo lo veo desde la perspectiva, por ejemplo, de un documento que tuve a la vista en una reciente investigación que estoy haciendo, de la relación, por ejemplo, con Baltasar Pinto de Amberes, ¿no? Con otro señor de apellido Moreno, que van a ser los encargados de la cofradía. Pero ojo, estas cofradías son integradas por gobernantes españoles, ¿ya? Y sus parientes. Y a la vez estos entran en contacto con grupos de alto poder económico, y entonces va a crear un espacio de poder. Entonces eso es lo que decía Walter, la confección de una escultura es por su calidad y cantidad, solo hay una de ese tamaño y hay una en plata. Luego a eso, pues los aditamentos, ¿no? Esta corona, no recuerdo en este momento el arzobispo que la manda a hacer, pero la obsequia y tiene un costo de 12,000 pesos en la época colonial, pero estamos hablando de 1,600 tanto, ¿no? Luego los diferentes velos que se le colocan, la descripción hasta incluso que hace Tomás Gage de la capilla, ¿no? Que tiene un altar en plata, que candelabros que tienen luz perpetua. Eso se refiere a que de noche y de día está prendida la capilla. Entonces todos estos elementos pues dan un carácter sobrenatural a la imagen. Luego hay otra cuestión muy importante que sigue hilada a la historia que el maestro Gutiérrez ha hilvanado de una manera muy interesante, que es otro tercer eslabón a esto, es que la iglesia de Santo Domingo en 1808 es el primer gran edificio que se inaugura en la ciudad, con un gran esplendor, con un gran desfile, con motivo de la jura por Fernando VII. Pero una cuestión muy interesante, que se entroniza ella en el templo, pero se inaugura también el primer retablo ya hecho por un pintor local de la Virgen de Guadalupe, que es Juan José Rosales. Entonces vemos ahí una evolución del culto y un respeto y una manutención. Está la Virgen, que es la patrona de Hispanoamérica y que va a conectar la iglesia, digamos, mundial, pero se sigue respetando en un trono esta otra imagen ancestral, podríamos decir, que se tiene. Luego las fiestas del centenario, que en 1908, y las del bicentenario, pues ya no digamos del año 2008. Todo esto siempre va a manifestar este espíritu de efemérides, ese espíritu de dar una unidad granítica al imaginario del pueblo a través de estas imágenes mágicas que los grandes teóricos de la historiografía del arte o de la historia del arte refieren como las imágenes milagrosas, porque tienen esa capacidad de gravitar, de una capacidad de convocatoria del pueblo, y entonces es ahí donde radica la importancia de esta película, porque vamos a ver que el recorrido se estudia para que pase enfrente de las empresas más fuertes, que congreguen a sus trabajadores y que a la vez sean liderados por los mismos patronos, para que todo esto pues naturalmente tenga un sentido de cohesión social, que es lo que en última instancia dan estas esculturas, ¿no, Walter? Sí, y algo que es muy importante resaltar, que vimos en la película y que también nos podría ayudar en conocer un poco la historia del arte de 1934, es reconocerle a la Cofradía del Rosario que los objetos que ustedes vieron ahí todavía existen. En enero de este año, que estamos ya por más de la mitad, la Virgen salió para conmemorar el 85 aniversario de la coronación, y entonces pudimos ver la tunicela, que ya ha sido traspasada en alta calidad todavía en los talleres de bordado de la Casa Central. Vimos el manto que bordó doña María Brán, ¿verdad? Que hemos conversado en varias oportunidades con el doctor Urquizu, porque es pionera en el arte del bordado en Guatemala, que también fue maestra en la Casa Central. Pudimos ver la corona, que acaba de mencionar él, que la corona tiene una historia muy interesante. Es una corona barroca de oro que
Y es origen colonial. Es de origen colonial. Ajá. Bueno, y entonces la coronación... Fue con la corona que ya existía. Con la corona que eso es muy común. Por ejemplo, la Macarena está coronada también en rango pontificio por una corona que ya tenía. Porque... pues aquí cabe también la prudencia, ¿verdad? No tenemos plata para hacer una corona de más calidad, usemos la misma. Y esta es una corona de oro que lo que se hacen en 1930 a 1931 es empezar a aderezarla con más joyas. Y es una corona que los frailes dominicos habían sacado del país cuando fue la expulsión de 1872. Afortunadamente la regresan a Guatemala y con esa es que se corona la Virgen y todavía se puede ver. También la chispa con todos los soles completos pues también está intacta y pudimos observar el mismo velo, que eso también es muy interesante. Fíjense que es un tul, ¿verdad? Bordado, pero esto es muy altamente degradable y pues asombra que todavía esté. El cojín de que usaban los pajecitos para llevar las cosas también existen en la basílica y eso nos permite reconstruir muchas cuestiones interesantes de, por ejemplo, la calidad de los objetos, bordado todo en hilo de oro, que es algo que se ha dejado de hacer en Guatemala. Es decir, la coronación y la película son documentos históricos que nos ayudan en mucho a reconstruir todos los avances y también todos los empobrecimientos que hemos tenido en ese sentido. Sí, esto es algo de lo más interesante, que no solo es la imagen mágica, sino los objetos que dan ese mayor misticismo y esa mayor unidad al pueblo. Y luego de la manutención adecuada, la correcta, digamos, historización también que ha tenido el proceso, por ejemplo, la doctora Josefina de Rodríguez, que es de las primeras que la aborda, luego las siguientes historias que, por ejemplo, sobre ella ha escrito, por ejemplo, Miguel Álvarez Arévalo, Luis Luján, las leyendas de don Celso Lara Figueroa. Entonces, todos en sí, a través de las generaciones, hemos hecho todo este tipo de historia que le da vida a la imagen y no deja que muera. Y ahora, pues, en este sentido, pues, es el maestro Gutiérrez, pues, quien toma la batuta para otra generación y este tipo de documentos que ya, donde ya no solo estamos examinando esto, sino fotografías, lienzos, etcétera, etcétera, comparaciones y otras cosas que actualmente, pues, nos permite la ciencia y el arte. Y ahora también, aparte del arte religioso, digamos, de lo institucional, hay un arte que se manifiesta en las calles, como esta elaboración de los arcos conmemorativos, que si bien hay algunos de las empresas, también hay de gremios, ¿no? Y esto, estamos en presencia de una ciudad que se adornó para esa fecha, ¿no? Sí, y la inversión que se hizo en iluminación también es muy interesante. Y lo que usted dice, ¿verdad? De admirar este tipo de arquitectura efímera que se conecta con esa arquitectura barroca efímera también que está muy bien documentada en nuestro país. Y que bueno, lentamente también se fue extinguiendo. Hay que entender que esta relación que hay entre el mundo capitalista neoliberal actual, ¿verdad?, que va depauperando ciertos materiales, como lo que mencioné, que ya no se borda en hilo de oro, por ejemplo, también ha hecho que pues últimamente ya no se coloquen arcos, sino se colocan estructuras de metal forradas con viniles, ¿verdad? Es la misma idea, pero hemos cambiado los materiales. Pero también esto nos demuestra la permanencia de ese sentido de pertenencia de la Virgen con el pueblo, del pueblo con la Virgen, del pueblo con sus costumbres y del pueblo con las manifestaciones que tienen profundas raíces en la historia de guatemalteca. Y algo que llama poderosamente la atención es si fue tan masiva esta celebración. Esto nos indica que a pesar de la escuela, a pesar de los textos, a pesar de esa literatura y de esa obligatoriedad de estudiar el positivismo y lo científico, siempre había permanecido en el pueblo de Guatemala ese espíritu religioso que luego comienza a desarrollarse y que va a llegar a su máxima expresión para 1954 con la contrarrevolución. Y es que estamos hablando de una de las cofradías más antiguas del país que se encargan de sostener esto. La Cofradía del Rosario es de 1559, entonces eso pesa mucho, ¿no? Pues agradecemos mucho a nuestros invitados, al doctor Fernando Urquizu y al maestro Walter Gutiérrez, por esta excelente explicación sobre este hecho de la coronación de la Virgen del Rosario. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto. La historia nos permite profundizar y comprender diversos acontecimientos que han sucedido en Guatemala.
Para ello, hace uso de diversos medios como archivos, imágenes o libros y se da la tarea de hacer hablar a las fuentes para conocer un pasado cada vez más lejano. Gracias por acompañarnos en cada transmisión y continuaremos abordando estas temáticas para que juntos continuemos con nuestro encuentro con la historia, la antropología y la arqueología. Nos vemos en el próximo programa.